Como es su costumbre, la comadre de mi mamá la fue a visitar y se quedaron chismeando hasta muy tarde. Pasaban de las 2 de la mañana cuando me pidieron de favor que escoltara a la comadre de vuelta a su casa, y como vive a unas cuantas cuadras de distancia, obviamente no pude negarme. He de admitir que iba nervioso, preocupado de que el pobre alumbrado público y la hora incitaran a un par de malvivientes a asaltarnos, pero la verdad es que las calles estaban completamente vacías y nosotros éramos las únicas 2 personas caminando por ahí. La comadre, por otro lado, iba despreocupada, contándome un chisme que no me interesaba de gente que no conocía. Justo una cuadra antes de llegar a su casa, la comadre se detuvo repentinamente y se quedó callada, sosteniendo el aliento y dejando inconcluso lo que venía diciendo. Volté a verla para investigar qué le pasaba. Ella apenas pudo alzar la mano y, temblorosa, apuntó hacia el final de la calle por la que íbamos, diciendo que ahí había una rata enorme, y ella le tenía una fobia desmedida a las ratas. Regresé la mirada al fondo de la calle y entre las sombras, en la contraesquina de la banqueta, pude distinguir aquel bulto negro revolviéndose entre el borde de la acera y el ras del asfalto de la calle. No es que aquello pareciera una rata, porque solo se alcanzaba a distinguir una masa oscura moviéndose de manera extraña, pero supuse que debía ser una, y tan grande que batallaba para salir de la coladera. Admito que, aunque me convencí de que era un roedor, aquello lucía inquietante, pero como yo no tenía la más mínima intención de quedarme parado en plena madrugada y a la mitad de la calle oscura, esperando que la rata se metiera a la alcantarilla, tomé a la comadre por el brazo y traté de hacerla avanzar, mientras le decía que yo la protegería del enorme roedor. Pero me fue imposible moverla. Ella, literalmente, estaba petrificada. Y, como si no quisiera abrir la boca para hacer el menor ruido posible, me dijo: "No es una rata". De momento no entendí por qué se asustó tanto de descubrir que tampoco era una rata. Así que, de nuevo, volví la mirada al fondo de la calle. Aquello ya había dejado de moverse y se encontraba sentado en sus patas traseras, con las orejas apuntando hacia arriba, luciendo más como un gato gordo. Traté de convencer a la comadre y hacérselo ver, pero antes de que pudiera terminar mi argumento, la comadre me apretó fuertemente el brazo y, alterada, me dijo que tampoco era un gato. Cuando volví a mirar, aquello ya estaba sobre sus 4 patas y con su raquítica y serpenteante cola al aire. Ladeó la cabeza y alzó el hocico para olisquear el viento, y, aunque en ese momento se me hizo más parecido a un perro, la verdad es que ya no estaba seguro de lo que estábamos viendo. De pronto, sentí la urgente necesidad de buscar algo con que protegernos de aquello. Bajé la mirada, rebusqué en la calle algo que pudiera servir como un arma y encontré un pedazo de ladrillo de muy buen tamaño que los cascareros callejeros usaban como portería y que me apuré a agarrar. Supongo que mi movimiento al acercarme por la piedra fue demasiado brusco y terminé alertando a la cosa que estaba en la esquina. La comadre empezó a mover la cabeza como si se negara a creer lo que contemplaba y con la voz ahogada en pánico me dijo: "Ya nos vio". Aquel ser indescriptible nos miraba fijamente desde las sombras, con un par de pequeños ojos brillosos y amenazantes, y empezó entonces a gruñir como ningún perro podría hacerlo. Ese fue el momento en que creí conveniente lanzar el proyectil para alejarlo. Grave error. El ladrillo dibujó una parábola perfecta por el aire antes
antes de aterrizar y fragmentarse escandalosamente frente al extraño animal, como a 1 metro lejos de hacerle cualquier daño. Y entonces, de un modo que me hace sentir escalofrío solo de recordarlo, el maldito animal separó del suelo su par delantero de patas y enderezó el lomo, quedando aberrantemente erguido sobre sus patas traseras, que ya lucían inequívocamente como pezuñas caprinas. Volteé a ver a la comadre solo para confirmar que ella contemplaba lo mismo que yo. Todavía alcancé a distinguir cómo el pánico le desorbitaba los ojos y le tensaba los músculos del cuello antes de que se echara a correr de vuelta a mi casa y me dejara ahí, solo. Por mero instinto giré la cabeza para ubicar al monstruoso ser y entonces descubrí horrorizado que ya no estaba a la lejanía. Se había echado a correr y estaba a escasa media cuadra de distancia. Debía huir de aquello, pero mis piernas no respondieron y, torpemente, caí de bruces al tratar de dar la vuelta y pegar la carrera al mismo tiempo. Ahí, con la cara en el suelo y sin aire por el golpe, alcancé a ver la otra parte del ladrillo que usaban de portería y me estiré para alcanzarlo. Estaba aturdido y dolorido por la caída, pero escuchaba claramente a aquella aberrante bestia aproximándose rabiosamente. Justo cuando sentí que estaba al fin por abalanzarse sobre mí, me giré con toda la fuerza que pude y empuñando firmemente la roca, que terminé estrellando de lleno contra el bulto que me caía encima. El ladrillo se desmoronó con el impacto, al mismo tiempo que arrancó de aquel ser un chillido lastimero, mientras la fuerza del golpe lo lanzaba lejos. En cuanto sentí que aquel aberrante ser ya no estaba sobre mí, me levanté y eché a correr lo más rápido que pude detrás de la comadre que, a este punto, ya había llegado a mi casa y tocaba el timbre como desesperada. Apenas gané unos metros de distancia, volví la mirada para asegurarme que la bestia no me seguía. Entre las sombras y la oscuridad de la noche, pude distinguir su figura deforme y monstruosa, como la de un chimpancé sin pelo, pero con patas parecidas a las de una cabra, rengueando de vuelta a la coladera, al fondo de la calle. Pensé que nadie creería lo que nos acababa de suceder, pero resulta que ni mi mamá ni los vecinos se asombraron de ello, y de hecho, varios nos contaron sus encuentros con los que todos coincidían. Era un duende con los pies al revés, que vivía en esa coladera desde hacía fácilmente unos 50 años. Nunca lo he vuelto a ver, aunque, a decir verdad, nunca he vuelto a pasar por ahí. Y la comadre prefiere dar la vuelta por el otro lado de su cuadra, aunque camine más, que volver a pasar por esa calle, aún cuando es de día. En la universidad, mi novia y yo nos volvimos muy amigos de una de nuestras compañeras y todos los fines de semana salíamos a tomar unas cervezas. A pesar de que sabíamos que vivía sola, ella evitaba a toda costa invitarnos a su casa y cuando llegamos a sugerirlo, nos decía que tenía prohibido llevar a gente ajena porque podría meterse en problemas con sus padres. Mi novia pensaba que era porque se apenaba del lugar donde vivía y dejamos de tocar el tema. Un sábado la llamamos para quedar con ella en el bar de siempre en Insurgentes, pero nos dijo que estaba muy atareada trabajando en un proyecto final de la escuela y que no podía ir con nosotros. Luego de que mi novia le insistió,
Acordamos tomarnos solo una cerveza en un lugar cerca de su casa por Metro Observatorio para que no se distrajera tanto de su trabajo. Como era de suponerse, bebimos mucho más que solo una cerveza y cuando salimos del bar ya era muy tarde para alcanzar transporte público de vuelta a nuestros rumbos, así que, quizás por el alcohol, mi amiga se compadeció de nosotros y nos invitó a pasar la noche en su casa, pero advirtió que era bajo nuestro propio riesgo y que preferiría exponernos a lo que fuera que pudiera pasarnos en su casa que a lo que nos pudiéramos exponer en la calle, borrachos y a medianoche. En ese momento pensamos que era una broma y aceptamos la invitación. Caminamos solo un par de cuadras antes de develar el misterio y por fin conocer su casa, que, contrario a lo que suponíamos, era un lugar muy bonito, pero completamente vacío. La familia de nuestra amiga vivía en Guerrero, así que tenía aquella enorme casa para ella sola. Cruzamos un patio bastante amplio y cuando llegamos a la puerta de la casa, nos pidió que esperáramos afuera. Entró y la escuchamos decir que había traído visitas y pedía por favor que, con quien hablaba, se comportara, porque éramos sus amigos. Dicho esto, abrió la puerta y nos permitió pasar. Esperábamos encontrarnos con más personas ahí adentro, pero nos sorprendimos al ver que el lugar estaba completamente vacío. No había cuadros en las paredes ni sillones en la sala. En el comedor había una mesa de buen tamaño, pero no había sillas. Solo un banco que no hacía juego con la mesa. Mesa que lucía más como un escritorio, con libros apilados, cuadernos, apuntes y una laptop. La casa tenía un segundo piso y pensamos que quizá le había hablado a alguien ahí, pero la luz estaba apagada y no se escuchaba ningún ruido. Al salir del bar, nos pusieron nuestras cervezas en vasos desechables, así que, al llegar, pensamos que podríamos continuar la convivencia y al menos terminar nuestras chelas, pero mi amiga nos pidió que no hiciéramos escándalo para no incomodar a su roomie y que lo mejor sería que nos fuéramos a dormir. Se nos hizo muy extraño que dijera que había alguien más ahí cuando siempre mencionaba que vivía sola y tuvimos que preguntarle a qué se refería mientras nos conducía escaleras arriba y hacia la habitación donde pasaríamos la noche. Había al menos otras 4 habitaciones ahí y la puerta del fondo, que era un baño. La primer puerta, subiendo la escalera, era su habitación. A nosotros nos llevó a la puerta contigua y nos dijo que estaría justo en el cuarto de junto, por cualquier eventualidad. Pero no respondió a nuestra pregunta respecto a su supuesto roomie, así que, inoportunamente, por lo borracho que estaba, volví a preguntar. Mi amiga nos dijo, en un tono muy serio y perdiendo el gesto relajado que le daba el alcohol, que si nos dormíamos y no hacíamos ruido, a la mañana siguiente nos contaría todo, pues no era fácil de explicar. En la alcoba no había más que un colchón sin base y un pequeño mueble de no más de 1 metro de alto y que quedó completamente vacío luego de que mi amiga sacó el único juego de sábanas limpias que guardaba en su interior. Amablemente preparó nuestra cama y de nuevo nos pidió que no hiciéramos ruido y que nos durmiéramos lo antes posible. Apagó la luz y cerró la puerta al salir. Nos acostamos y, obviamente, borrachos como estábamos, no hicimos caso a su petición. Nos quitamos la ropa y nos dedicamos a satisfacernos. Justo estábamos en lo nuestro cuando empezamos a escuchar una risa morbosa que nos hizo parar en seco. Al principio pensamos que sería mi amiga jugándonos una broma y traté de convencer a mi novia para que lo ignorara y continuáramos, pero obviamente se negó, diciendo que seguramente el roomie de mi amiga
amiga nos espiaba desde algún orificio oculto en la alcoba y, enredada en la sábana, se levantó de la cama para vestirse de nuevo. Deambuló por la habitación de esquina a esquina un par de veces antes de detenerse y preguntar, muy asustada, dónde estaba nuestra ropa. Le contesté que la habíamos dejado en el suelo, pero en ese momento encendió la luz y nos encontramos con que, efectivamente, no había ni rastro de nuestra ropa. En la habitación estábamos solo ella, yo, la sábana sobre la cama y el mueble que revisamos, solo para constatar que permanecía vacío. Más que preocupados, estábamos extrañados de la situación. La alcoba estaba cerrada y habríamos notado si alguien hubiese entrado a tomar nuestra ropa. Sin saber bien qué hacer, golpeé el muro que nos separaba de la habitación de mi amiga como si fuera su puerta y la llamé para decirle que su roomie no solo nos espiaba, sino que se había llevado nuestra ropa. De inmediato, mi amiga se presentó en la alcoba con una bata de baño para que mi novia se cubriera y me dio una toalla para que me envolviera la cintura. Muy preocupada nos pidió que saliéramos de la habitación, pero mi novia se negó, alegando que su roomie podría estar afuera, esperando a que saliéramos sin ropa. Mi amiga nos dijo que su roomie no era lo que nosotros pensábamos y que nos explicaría todo en cuanto nos consiguiera nuestra ropa de regreso. Así que salimos de la habitación mientras ella entraba y cerraba la puerta, algo que nos parecía sin sentido, pues pudimos escucharla a través de ella, llamando a alguien dentro de la alcoba y pidiéndole por favor que nos regresara nuestra ropa y que a cambio ella le daría los dulces que tanto le gustaban. De pronto, escuchamos claramente que la extraña voz que se reía de nosotros le respondía amenazante que quería muchos dulces. En ese momento y sin pensarlo, abrí la puerta para ver qué estaba pasando ahí dentro y quién era el gracioso que nos espiaba. Hubiera preferido no hacerlo. Ahí estaba mi amiga, hincada ante el pequeño mueble con la puerta abierta y frente a ella y completamente fuera de lugar había una figura deforme, no más alta que un niño. Aquello era un ser horrible, de piel verdosa y atestada de granos, con pies grandes, piernas cortas y brazos muy largos, además de poseer unos enormes ojos amarillos y una sonrisa infestada de pequeños y filosos colmillos. Al verme entrar, se encolerizó y como si fuera un simio, gruñó y alzó los brazos amenazantemente antes de lanzarme un fardo de ropa a la cara para, inmediatamente después, meterse dentro del pequeño mueble y cerrar la puertecita de golpe. Cualquiera con un poco de sentido común hubiera corrido alejándose de ahí lo más rápido que pudiera. Sin embargo, nosotros nos quedamos petrificados, incapaces de movernos y además incapaces de entender qué carajos acababa de suceder. Mi amiga salió de la alcoba más apenada que preocupada por lo que presenciamos y con la vista fija al piso. Y mientras nosotros la mirábamos expectantes, nos dijo solemnemente que eso que habíamos visto y que nos había escondido la ropa era a lo que se refería cuando hablaba de su roomie. Un duende que, nos aseguró, vivía en la casa de su familia en su pueblo natal en Guerrero y que, al mudarse por la escuela, la había seguido hasta la ciudad y del cual no había podido deshacerse. Según ella, no creía que su horrible roomie fuera capaz de hacerle daño a alguien, pues nunca le había hecho nada ni a ella ni a su familia, y a lo más que llegaba era a jugar bromas a veces un tanto pesadas, como la de nuestra ropa, a la gente
casa. Sin decirle nada, pues no había nada más que decir después de aquella declaración. Mi novia y yo nos vestimos y nos encaminamos lo más rápido que pudimos hacia la puerta. Y por más que nos rogó que nos quedáramos diciendo que ya lo habíamos visto y que seguramente se escondería y no volvería a aparecerse en toda la noche, no pudo retenernos ahí y salimos en busca de un taxi. Tardamos al menos 15 días en hablarle de nuevo, y aunque obviamente no volvimos a poner un pie en su casa, seguimos saliendo con ella y llegó a contarnos cómo era su vida con el duende y varias anécdotas que, a veces, sonaba como si estuviera hablando de su mascota. Hasta que, al terminar la universidad, volvió a Guerrero y le perdimos la pista. Aunque la familia de mis primas y la mía siempre han sido muy cercanas, casi nunca íbamos a su casa y eran ellas quienes siempre nos visitaban a nosotros. La razón era su abuela, una vieja enojona que amargaba nuestra estadía. A la anciana no le gustaba que nosotros, siendo niños, anduviéramos fisgoneando en su casa y a nosotros tampoco nos gustaba estar ahí. Y no solo por las groserías de la vieja, sino porque su casa estaba atestada de duendes. Representaciones en todos tamaños de resina, porcelana y yeso, de pequeños seres deformes, narizones y peludos, con ojos enormes y pies desproporcionados, a los que comúnmente se les conoce como trolls mágicos, y que, se supone, si cuidas de ellos y les ofreces dulces, semillas y licores, te recompensarán con buena fortuna. Pero, por el contrario, si los molestas o faltas al respeto, se encargarán de cobrarse cara a la afrenta. Un día, la anciana enfermó de gravedad, y mientras mis padres acompañaban a mis tíos en el hospital, a nosotros, los niños, nos dejaron en casa de mis primas a cuidado de la mayor de ellas, que no tendría más de 16 años. Al poco rato de estar ahí, llegó su novio, un sujeto creído y arrogante. Era obvio que él quería aprovecharse de que mis tíos no estuvieran en casa, pero mi prima no parecía estar de humor, así que terminó frustrado y sentado con todos nosotros viendo la televisión. Como he dicho, la casa estaba repleta de trolls de todos tamaños y formas, todos iguales espeluznantes y escabrosos, pero había uno que era mucho más grande que el resto, tan alto como un niño de 5 años, y estaba justo junto al mueble de la televisión, intimidante, como si vigilara la sala. Era obvio que el troll incomodaba a todos, pues, de la nada, el novio de mi prima se sintió obligado a preguntar si, ya que la anciana estaba por morir, por fin iban a poder deshacerse de aquellos horribles monos, y señaló la horrenda figura junto al aparato. Mis primas le echaron una mirada fulminante y le dijeron que su abuela les había pedido seguir cuidando a sus trolls si algo llegaba a pasarle, y que si esa era su última voluntad, así lo harían. Supongo que el novio de mi prima entendió que su comentario había estado fuera de lugar y, rápidamente, trató de enmendar su error haciendo bromas al respecto, cosa que pareció resultarle, pues, luego de un par de chistes, todos reíamos a carcajadas por sus ocurrencias, situación que lo incitó a llevar su broma más allá, y pretendiendo cargar al enorme troll a la habitación de la anciana, trató de levantarlo, pero quizá no contaba con lo pesado que era y solo lo alzó lo suficiente como para que, al resbalar de sus manos y caer, la deforme figura se rompiera en varias partes. Se hizo un silencio sepulcral. Mis primas se miraban entre ellas, aterradas por las consecuencias que se avecinaban, mientras que el culpable trataba torpemente de recoger los pedazos y reconstruirla, al tiempo que prometía reponer la figura antes
antes de que mis tíos o la anciana pudieran notarlo, pero estaba lejos de entender el alcance de su estupidez. Aquella figura, aunque deforme y de una calidad artística cuestionable, era única e insustituible, y su descuido nos había metido en un problema enorme a todos. Su novio trataba de disculparse con ella, pero mi prima no quería hablar con él y le dijo que lo mejor sería que se fuera, cosa que hizo luego de que mis otras primas y mis hermanas y yo también le recomendáramos lo mismo. Toda la tarde, mis hermanas y yo estuvimos restaurando la figura, cosa que hicimos bastante bien, por cierto, y si no se le hacía una revisión minuciosa, seguramente bien podrían no darse cuenta. Justo cuando estábamos por vanagloriarnos de nuestro excelente trabajo, notamos que al troll le faltaba un ojo. Revolvimos toda la sala buscándolo, pero no pudimos encontrarlo. La única posibilidad que nos quedaba era que el novio de mi prima lo hubiera tomado cuando levantaba los pedazos y se lo hubiera llevado. Esto fue antes de los celulares, en 1992 o 93, así que por mucho que intentamos, no podíamos localizarlo, y lo único que conseguimos fue que su mamá nos asegurara que llamaría en cuanto llegara. A eso de las 7 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, mi tía llamó para revisar cómo estábamos y avisarnos que llegarían pasada la medianoche. Nosotros nos sentimos aliviados de que probablemente no se darían cuenta del accidente que sufrió el troll hasta varios días después, así que nos relajamos y seguimos viendo la televisión mientras caía la noche. Eventualmente me quedé dormido. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me despertó el timbre del teléfono. Mi prima se apuró a responder. Era su novio que se comunicaba por fin. Aunque no quería hablar con él, se vio obligada a contestarle y a preguntarle por el ojo del troll. El tipo, que se había ido a beber con sus amigos luego de que lo corrimos de la casa, se indignó de que mi prima llamara, más preocupada por el ojo del adefesio aquel que porque estuviera preocupada por él o porque quisiera disculparse. Pudimos escuchar sus gritos a través de la bocina, diciéndole a mi prima que sí tenía el ojo, pero que en ese mismo momento lo iba a lanzar al inodoro para que ella tuviera algo de qué preocuparse en verdad. Y colgó. Por reflejo, volteé a ver al troll con la intención de checar si a simple vista era muy obvia su tuertez. Tardé un poco en entender lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. Ahí, donde debería de estar el enorme y pesado troll, no había nada. No tenía sentido. Aquel descomunal duende debía seguir sobre la mesa donde lo reconstruimos y donde lo dejamos incompleto y tuerto, pero ya no estaba ahí. Y la mesa estaba vacía. Dirigí la mirada a donde solía estar el troll, esperando que mis primas lo hubieran colocado de nuevo ahí mientras yo dormía, pero no fue así. Y el enorme hueco junto a la televisión saltaba a la vista. Las demás no tardaron en notarlo también. Al principio a mis hermanas y a mí nos pareció más bien curioso y tratamos de ponernos a buscar la enorme figura. Sin embargo, mis primas estaban petrificadas y pronto nos contagiaron su miedo. Antes de que pudieran siquiera explicar a qué le temían, nos apuraron a apagar la televisión y nos urgieron a irnos a encerrar a la habitación de su abuela. Sin dejarnos protestar, nos empujaron escaleras arriba y justo a medio camino de la planta alta, escuchamos tras nosotros un ruido estruendoso proveniente de la sala que acabábamos de dejar. Volteamos sobre nuestros hombros
solo para contemplar lo que parecía ser un niño deforme, volteando furiosamente los sillones y la pesada mesa de centro de la sala. Gritamos al unísono y no dejamos de hacerlo hasta que estábamos ya tras la puerta de la alcoba de la anciana. De pronto, estar ahí, rodeados de trolls con vidriosos ojos enormes y sonrisas retorcidas, me pareció una muy mala idea, pero mis primas aseguraron que ahí no nos pasaría nada. Mi hermana mayor preguntaba a gritos si aquello que habíamos visto correr por la sala era el troll, y mis primas respondieron también a gritos que sí, y que estaba furioso por lo que le habíamos hecho. Mi otra hermana intervino gritando que nosotros no habíamos hecho nada y que todo había sido culpa de su novio, y la discusión se desató. Pero no por mucho, pues las interrumpió un gruñido profundo y bestial, como el de un cerdo, acompañado de un golpe seco y muy pesado que retumbó sobre la puerta, y luego otro, y otro, y otro más, al grado que parecía no se detendrían hasta echar abajo la puerta que amenazaba con ceder en cualquier momento. Mi hermana, la menor, empezó a gritarle al troll, o lo que fuera que aporreaba la puerta, que, por favor, no nos hiciera daño, que nosotros no teníamos su ojo y que quien lo tenía era el novio de mi prima, que se lo fuera a quitar a él antes de que lo echara por el retrete. Los golpes en la puerta se detuvieron y juro que escuchamos cómo pasos muy pesados se apuraban a bajar las escaleras y salir de la casa. Mis primas y mis hermanas empezaron a debatir si era seguro o no salir de la alcoba y si debíamos de permanecer en la casa o ir a la casa de los vecinos a esperar a nuestros padres. Luego de mucho discutir y después de que no escuchamos más ruidos fuera de la habitación, decidimos salir. La sala era un desastre y todo estaba revuelto, con los sillones al revés y la alfombra levantada, como si el maldito duende hubiera estado buscando su ojo perdido. En casa de mis primas no hay muchos lugares donde una cosa de ese tamaño podría esconderse, así que, después de una rápida búsqueda, concluimos que la defecio no estaba ahí. Y supusimos que, quizá, se había ido en busca de su ojo. Esa idea inquietó a mi prima, quien se apuró a llamar a casa de su novio para advertirle de la amenaza que creíamos iba tras él. Pero no respondieron el teléfono. Siguió intentando mientras nos rogaba que no dijéramos nada, pues si mis tíos se enteraban que había dejado entrar a su novio cuando ellos no estaban, aquel troll rabioso sería el menor de sus problemas. Así que accedimos a guardar silencio a cambio de que ella cargara con la culpa. Además, quizá mis tíos y su abuela serían más susceptibles a creernos, pero mis padres nos enviarían a un manicomio en un parpadeo si les decíamos que un furioso troll nos había perseguido buscando venganza. Mis tíos llegaron justo acabábamos de ordenar la sala, pero antes de que resolviéramos el asunto del enorme vacío junto a la tele. Sin embargo, nos sentimos aliviados y de alguna manera seguros cuando los escuchamos entrar a la casa y, sin esconder nuestra felicidad porque ya estuvieran de vuelta, salimos a recibirlos al patio. Recuerdo el escalofriante alarido de pánico que pegó mi hermana al salir de la sala, pues fue ella la primera en encontrarse aquel enorme adefesio de resina colocado deliberadamente a medio camino entre el zaguán y la puerta de la sala.
pero no gritaba por haberse encontrado con su rostro tuerto y petrificado. No, al menos no solo por eso. Gritaba por lo que el troll sostenía en su deforme mano y de donde escurrían espesos hilos viscosos de un color carmesí oscuro y brillante a la vez, y de un penetrante olor como a metal oxidado. No necesitábamos acercarnos para distinguir que aquello era un globo ocular recién extirpado. Y aunque el novio de mi prima aseguró después que fue mientras dormía que se golpeó accidentalmente con el mueble junto a su cama y que así había sido como había perdido el ojo, nosotros sabíamos que el ojo en las manos del troll era el suyo. El miedo es real. Rapatustra 2018. Toca la